Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario en el cual me estés escuchando. Bienvenido, bienvenido a este video. ¿Sabes qué es lo más trágico de la educación en México? Que no está rota. No, la educación en México no está rota. Fue construida así desde el principio. Un sistema diseñado para mantenerte callado, obediente, ignorante. Un sistema que no enseña a pensar, sino a repetir, a memorizar fechas, fórmulas, discursos, pero que no te da herramientas para entender tu realidad ni para cambiarla. Bienvenidos y bienvenidas. Esto no es un análisis técnico ni una cápsula de datos bonitos. Esto es un grito, una radiografía sin anestesia de lo que realmente pasa cuando hablamos de educación en el país. ¿Qué es educación? Empecemos con esto. En México, hablar de educación es como hablar de un privilegio. Sí, aunque esté en la Constitución, aunque digan que es gratuita y obligatoria. ¿Gratuita? Si millones de familias tienen que endeudarse para comprar útiles, uniformes, para pagar transporte, comidas, copias. ¿Obligatoria? ¿Para quién? Si miles de niñas y niños tienen que dejar la escuela para trabajar o cuidar hermanos porque el Estado no les da otra opción. Aquí, la escuela pública es una ruleta rusa. Si naciste en una zona urbana, en una ciudad grande, tal vez tengas maestros capacitados, acceso a libros, internet, a baños. Pero si naciste en la sierra, en una comunidad indígena o en un barrio marginado, prepárate para salones sin techo, sin luz, sin agua, sin esperanza. Y no, no es culpa de los maestros. Ellos también están atrapados, mal pagados, mal capacitados, expuestos a evaluaciones absurdas y a cambios de programa cada sexenio, como si cada presidente quisiera reinventar la rueda, o más bien, seguir controlando el volante. Se exige mucho y se da poco, y en lugar de fortalecer su rol, se les culpa por todo, por el bajo nivel, por el abandono escolar, por la falta de resultados. Pero, ¿cómo enseñan con hambre? ¿Cómo motivan si ni siquiera tienen certeza laboral? ¿Sabes qué es más fuerte que la pobreza? La violencia. Hay lugares donde los estudiantes tienen más miedo de salir al recreo que de reprobar, donde los maestros han sido secuestrados o amenazados, donde el crimen organizado recluta desde las aulas o las destruye. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Manda comunicados, promesas, y mientras tanto, las balas siguen sonando más fuerte que los timbres de la entrada. La pandemia fue la gran lupa. Mostró lo que muchos ya sabíamos, que en México la brecha digital es una fractura. Mientras unos tomaban clase en Zoom con fibra óptica, otros escalaban cerros para buscar señal. Mientras unos tenían laptop, tablets y profesor particular, otros compartían el celular entre 5 hermanos. Y aún así, nos atrevimos a llamar eso educación a distancia. No fue educación, fue simulación, fue abandono disfrazado. Pero vamos más profundo. ¿Qué se está enseñando en las escuelas? ¿Para qué estamos educando? ¿Para el examen estandarizado? ¿Para ser empleados obedientes? ¿Dónde están las materias que enseñen a cuestionar, a crear, a resolver problemas reales? No enseñamos a los jóvenes a defender sus derechos, a entender su contexto, a ser críticos. Los preparamos para que sobrevivan, pero no para que vivan con dignidad. ¿Y qué pasa si no quieres meter a tu hijo a una escuela pública? Te topas con la otra cara de la moneda, la educación privatizada, una industria millonaria, donde aprender es un lujo y vender ilusiones un negocio redondo. Colegios que te cobran más por la inscripción que por enseñar. Universidades patito,
que fabrican títulos, pero no profesionales. Y ahí está el Estado, dejando que florezca este mercado, en lugar de garantizar lo básico para todos. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene que la clase media se endeude en colegiaturas. Así no le reclaman por la educación pública. Divide y vencerás, ¿verdad? Más de 7 millones de personas en México hablan una lengua indígena. ¿Y cuántos libros de texto hay en su idioma? ¿Cuántos maestros conocen su cultura? La respuesta duele, ¿verdad? La educación indígena no existe. Lo que hay es una imposición cultural disfrazada de alfabetización. A los niños se les obliga a aprender en español, a memorizar una historia que no es la suya. Se les dice que su idioma no sirve, que su visión del mundo no vale. Eso no es educación, eso es exterminio lento. Ahora hablemos de la SEP, el monstruo. Miles de trámites, niveles, departamentos, oficinas, papeles, sellos, formatos, oficios. Un laberinto donde la educación real se pierde entre sellos y firmas. Mientras los maestros enseñan con las uñas, los funcionarios se pasean en camionetas blindadas. Se pelean por cargos, no por ideas. Y el presupuesto educativo se esfuma entre comisiones, viáticos y asesorías. El sistema educativo es una pirámide invertida. Los que menos saben son los que más mandan y los que están en el aula no deciden nada. ¿Y la salud mental? ¿Dónde está? En México, el sistema educativo ignora que los estudiantes están rotos por dentro. Ansiedad, depresión, violencia familiar. ¿Y qué respuesta reciben? Silencio, castigos, estigmas. La escuela debería ser un refugio, un espacio seguro, pero muchas veces es otro lugar más donde te dicen que vales poco y que te calles. No hay psicólogos, no hay protocolos, no hay escucha. ¿Cómo quieres que alguien aprenda si está sobreviviendo emocionalmente cada día? Y quizá el golpe más duro es el silencio. El silencio de los políticos, el de las televisoras, el de los que se benefician del caos. ¿Dónde están las campañas para la educación? ¿Dónde están los noticieros mostrando las escuelas colapsadas? ¿Dónde están las voces exigiendo un cambio? Nos hicieron creer que esto era normal, que siempre ha sido así. Y esa es la trampa más peligrosa, porque mientras sigamos en silencio, los de arriba seguirán durmiendo tranquilos y los de abajo seguirán creciendo sin futuro. Estos solo fueron 10 golpes. 10 golpes, pero no los únicos 10 golpes, sino los más significativos. Y podríamos contar más, pero con estos basta para ver que la educación en México no necesita un retoque, necesita una revolución. Una revolución que empiece en la conciencia, en la indignación, en el ya basta. Porque si no despertamos, van a seguir vendiéndonos escuelas sin alma y generaciones sin futuro. Habla de esto, haz ruido, porque sin educación, este país está condenado a repetir su miseria con buena ortografía. ¿Hay esperanza? Sí, la hay. Porque hay maestras y maestros que enseñan con el alma, a pesar de todo. Porque hay estudiantes que caminan kilómetros para aprender. Porque hay comunidades que se organizan para no dejar morir sus escuelas. Pero la esperanza sola no basta. Necesitamos rabia organizada. Necesitamos exigir inversión real, no discursos vacíos. Necesitamos sacar a los corruptos del presupuesto educativo. Necesitamos planes que duren más que un sexenio. Necesitamos poner la educación en manos del pueblo, no de burócratas. No, la educación en México no está rota.
Fue construida para que unos pocos sepan y para que millones nunca despierten del todo. ¿Vas a seguir aplaudiendo desde la grada? ¿O vas a exigir que la educación deje de ser una ruina y se convierta en una revolución? Nos vemos en las calles, en las aulas o en la próxima batalla. Bye.